Hola a todos, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, hola, hola. ¿Me pueden confirmar si estamos escuchando esta transmisión? Vamos mirando. Un saludo para todas las personas que se van conectando este día en esta transmisión. Hola, Pedro. Bueno, vemos que ya se van conectando. Hola, Mari. Hola a todos. Van subiendo la transmisión. Excelente. Bueno, espero que hayan estado muy bien, la hayan pasado todo muy bien este fin de semana. Nos encontramos. Saludos para Rita. Excelente, estoy leyendo acá todos sus comentarios. ¿Se escucha bien? Perfecto. Me alegra que me estén escuchando. Bueno, ya van 35 personas. Ya saben, compartan en sus redes sociales estas transmisiones para que más personas puedan ir teniendo estas herramientas para el autodescubrimiento interior. Bien, sin más preámbulos, ve que bien se está conectando más gente. Esperemos un momento a que se conecte más gente para iniciar esta maravillosa transmisión. Recordemos que hoy vamos a ver la conferencia número 5 y 6 de este temario de 50 conferencias, ¿sí? Estas son dos conferencias en una, porque vamos a explicar lo que son las dimensiones y en qué parte están en nuestra máquina humana. Cordial saludo, Juan Camilo. Los estoy leyendo ahí a todos en estos momentos. Ya saben, dejen todas sus preguntas del tema y al final de la conferencia serán respondidas, como en todas las transmisiones lo hemos hecho. Bueno, ya se están conectando más y más personas, qué bien. Excelente. Saludos para Maite Aliaga. Bien. Chicos, sin más preámbulos, vamos a iniciar con esta conferencia del día de hoy. Bueno, primero que todo, ¿qué es una dimensión? Una dimensión es un nivel de conciencia, ¿sí? Existen tantas dimensiones como niveles de conciencia. Hemos escuchado a lo largo de nuestra existencia estos temas tan interesantes cuando hablan que esos mundos superiores e inferiores, pero que nosotros realmente desconocemos, ¿sí? No tenemos ni la mayor, ¿sí?, idea de lo que podría ser realmente una dimensión, ¿sí? Una dimensión está separada por el hilo de un grosor, digamos el pelo de un, ¿sí? Bien, ahora sí empecemos de una vez con este tema tan interesante. Como dije anteriormente, una dimensión es un nivel de conciencia, ¿sí? O sea que a medida que nosotros vayamos despertando nuestra conciencia, accederemos a niveles de conciencia superiores, porque realmente en estos momentos nos encontramos en una dimensión inferior, ¿sí? Bien conocemos que nosotros nos encontramos en una tercera dimensión, largo por alto por ancho, que esa es la tercera dimensión, ya vamos a ir hablando profundamente en ella, ¿sí? Bien sabemos que en cada uno de nuestros desdoblamientos accedemos a mundos superiores. Les aclaro un ejemplo. Cuando estamos durmiendo. Cuando una persona está durmiendo ingresa a ese mundo astral, es una dimensión superior, ¿sí? Pero que desconocemos 100%. Bien. Entonces se conocen 7 dimensiones básicas, ¿sí? Para entrar de una vez, sin más preámbulos, en este tema tan importante. Bien. Bien, hablamos que se conocen 7 dimensiones. Cada una de esas dimensiones las encontramos latentes en nuestro interior. Ve que bien, se está conectando más gente. Ya saben, compartan en sus redes sociales para que más personas accedan a estas maravillosas herramientas. Bien,
Como lo vimos en la anterior conferencia, cada uno de nosotros poseemos 7 centros en nuestro interior. El primer centro es el centro sexual, ¿sí? El segundo centro, el centro instintivo. Tercer centro, el centro emocional inferior. Cuarto centro, el centro intelectual inferior. Quinto centro, el centro motor. Sexto y séptimo centro, centro emocional superior y centro intelectual superior. Entonces conocemos que hay 7 centros. Vamos mirando que todo como que se relaciona. Si miramos nada más hay 7 días, 7 pecados capitales, 7 chakras, 7 cuerpos, que ya lo hemos visto más o menos en estas conferencias, ¿sí? 7 notas musicales, por ejemplo, que están relacionadas con nuestro cuerpo físico también. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Vamos mirando que esas notas musicales nos van hablando que van en ascenso, ¿sí? ¿Qué es lo interesante de esto? Que nosotros tenemos que ir conquistando esas dimensiones superiores. Al hablar de esas dimensiones superiores, primero tenemos que ir conociendo, por ejemplo, la primera dimensión. La primera dimensión, ¿sí?, se denomina como la longitud, como bien lo vemos acá en la pequeña gráfica, ¿sí? Esta es una distancia entre 2 puntos, ¿sí? Entonces acá encontramos lo que son los metros, 1 kilómetro, ¿sí? Una vara, una yarda, etcétera. Son medidas lineales. ¿Qué sucede en esta primera dimensión? Encontramos lo que es el tritocosmos, o sea, la entrada para nuestras dimensiones interiores. Como bien sabemos, hay un día, ¿sí?, en el exterior, en nuestro interior también hay un día. Hay una noche en el exterior, hay una noche en nuestro interior. ¿Cómo lo podemos relacionar? Por ejemplo, cuando estamos nosotros con mucha ira, ¿sí? Entonces estamos en esas infradimensiones, ¿sí? O cuando nosotros estamos totalmente alegres, estamos en dimensiones también superiores, porque recordemos que una dimensión, ¿sí?, entonces es un nivel de conciencia. Entonces a medida que uno vaya despertando su conciencia, va a acceder a esas dimensiones superiores. Lo interesante es que en esta primera dimensión vamos a encontrar ciertos personajes, ¿sí?, ciertos órganos de vida, por así decirlo. Miremos nada más que acá encontramos lo que son todos los insectos, ¿sí?, las hormigas, moscas, etcétera. Todos esos que trabajan solo con un cerebro, ¿sí? ¿Sí? Y también con otro cerebro, por así decirlo, porque miramos que nada más se mueven es a través del instinto y a través de su propia emoción, por el deseo. Por así decirlo, miremos nada más que un insecto va de un lado para otro, pero lo mueve, ¿qué es? El deseo, ¿sí?, el lograr satisfacerse de algún alimento. Entonces vamos mirando que ellos cómo trazan su andar en pasos lineales, por así decirlo. Entonces esta primera dimensión la encontramos también en nuestro interior, y ahorita más adelante vamos hablando de este proceso, ¿sí? Entonces la encontramos que vemos que ahí está sujeta bajo 192 leyes, o sea, es demasiado pesado. Si nosotros acá en esta tercera dimensión estamos bajo 48 leyes, y acá en esta primera dimensión hay 192, miremos que acá hay mucha más pesadez. Bien, vamos ahora a hablar de la segunda dimensión. Ya saben, dejen sus preguntas y al final de la transmisión las iremos profundizando, ¿sí?, resolviendo. Bien, entonces la segunda dimensión, ¿sí?, se llama la superficie. Entonces en esta segunda dimensión encontramos lo que es nuestra personalidad, ¿sí?, porque acá está el limbo. Miramos que cuando una persona está así como toda elevada, le dicen, pero ¿qué? ¿Está en el limbo o qué? Porque allá es donde realmente se encuentra nuestra personalidad, tristemente. Acá encontramos ya que también estos seres trabajan con 2 cerebros, un emocional y un instintivo, ¿sí? Encontramos algo muy interesante, que acá entonces se encuentran todos esos seres con columna vertebral, como los perros, las vacas, todos los animales, ¿sí?, que trabajan con su columna vertebral, ¿sí?, gatos, etcétera, aves. Vamos mirando que ya ellos ya ven todo como con una superficie, ¿sí? Entonces, pero estos seres no se pueden autorrealizar porque carecen de ese tercer centro que nosotros sí poseemos, el cerebro intelectual. Miremos que un animalito sufre, ¿sí?, siente, llora. Entonces lo triste es que uno nunca se acuerda de ello,
Por ejemplo, miramos nada más el dolor que le ocasionamos a un gatito, a un perro. Y a sabiendas que un ser de esos también siente, nosotros también nos estamos, ¿sí?, como haciendo dueños de ese karma. Nos estamos ahí ganando, por así decirlo. Que estamos es haciendo sufrir a otros seres. Unos seres que realmente sufren, ¿sí?, se alegran, ¿sí?, porque ellos tienen emociones igual que uno. Bien. Entonces esas abajo es 96 leyes, pero entonces vamos a ver acá algo interesante. Entonces acá todas las medidas, ¿sí?, son cuadradas. Entonces encontramos los metros cuadrados, kilómetros cuadrados, ¿sí? Entonces hectárea métrica cuadrada, ¿sí?, etcétera. Vamos viendo que acá en esto ya, como lo dije anteriormente, encontramos todo lo que son ya, ¿sí?, la personalidad, la superficie. Ya todos esos animales ven todo como con una superficie, un volumen como tal también, ¿sí? Por ejemplo, llega un animalito, lo conoce uno, lo percibes por su energía. Un animalito realmente no puede tener el razonamiento como tal, pero sí siente, sabe cuando su amo llega, ¿sí? Entonces ya vamos mirando nada más porque ellos perciben la energía de la persona. Por ejemplo, uno llega y se va, ¿sí?, un tiempo, deja su mascota con otra persona, y cuando vuelve, el animalito como lo percibe uno es por la energía, ¿sí? Está uno detrás de la puerta y el animalito empieza ya a batir la cola, porque recordemos que ya estos seres ya no tienen no tienen ese intelecto que nosotros tenemos. Acá encontramos entonces, como dije anteriormente, todos los animalitos. Bien. Entonces esta segunda dimensión está por encima de la primera dimensión, pero también es una dimensión mucho más grotesca que esta porque está bajo 96 leyes, ¿sí? Pero se encuentra bajo esta tercera ley, de esta tercera dimensión, perdón. Recordemos que cada una de estas dimensiones están sujetas una sobre la otra, ¿sí?, están sobrepuestas, por así decirlo. Bien, pasemos rápido a la tercera dimensión. Bien. Entonces acá en esta tercera dimensión nos encontramos nosotros, ¿sí? Entonces encontramos acá ya todos los seres humanos que ya trabajan con 3 cerebros: emocional, ¿sí?, encontramos también el intelecto y el instintivo. Entonces tenemos un cerebro motor, instintivo, sexual, un cerebro emocional y un cerebro intelectual. O sea, somos tricerebrados. Muy interesante eso, porque ya nosotros ya tenemos acá la posibilidad de autorrealizarnos. Entonces ya entramos acá ya a una dimensión ya mucho más superior a las otras dos, pero aún así es mucho más pesada, es totalmente mecánica porque está sujeto bajo 48 leyes. ¿De dónde vienen estas 48 leyes? Bueno, algo muy interesante. Sabiendo que dentro de nuestro cuerpo se originan estos procesos, como lo que encontramos esas leyes tanto externas como internas. Recordemos que la ley del karma, ley del talión, ley de gravedad, etcétera, ¿sí?, ley del péndulo, ley del dharma, son todas unas leyes mecánicas que rigen tanto como el universo, y todos los que nos encontramos acá son unas leyes universales, pero se encuentran sujetas bajo esta tercera dimensión. A medida que nosotros vayamos accediendo a dimensiones superiores, iremos conociendo todas estas dimensiones, ¿sí? Pero lo interesante de esto, ¿qué es? Saber que dentro de esas 48 leyes están esos 48 cromosomas, 24 y 24, cada uno es de nuestro padre, otro de nuestra madre. Uno de ellos es el que origina el sexo dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en mi caso, nací como un hombre. En el caso de la dama, pues, vamos mirando que eso fue lo que ejerció gracias a esos 48 cromosomas. Esas 48 cromosomas se relacionan con esas 48 leyes. ¿Sí? Y ahora sí ya tenemos un poco más de entendimiento del porqué de esas 48 leyes, ¿sí? Bien. Entonces vamos mirando que acá se encuentra nuestro cuerpo físico, ¿sí? Vamos mirando que tenemos esos 7 cuerpos y se relacionan con estas 7 dimensiones también. Bien. Entonces encontramos que en esta tercera dimensión, ¿sí?, ya se va viendo otro proceso muy interesante, porque ya aquí todas las medidas son cúbicas, ¿sí? Entonces vamos mirando que si metemos nuestro cuerpo dentro de un tanque lleno de agua, ¿sí?, el agua que sale, ¿sí?, y nosotros al salir, y el espacio que va a quedar ahí dentro de ese tanque de agua,
es nuestro volumen, por así decirlo. O sea que nosotros estamos ocupando un volumen en este espacio. Bien, entonces nosotros allá al pertenecer en esta tercera dimensión ya tenemos la posibilidad de autorrealizarnos, porque ya trabajamos con nuestra energía sexual. Recordemos que nuestro cuerpo físico tiene un laboratorio, tanto como el caballero como la dama, ¿sí?, con los cuales pueden trabajar bajo, ¿sí?, esas partes superiores que son las que nos van a ayudar a que esa energía sexual trabaje en nuestro interior y pueda cristalizar cada uno de esos cuerpos que se requieren para acceder a esas dimensiones superiores. Entonces nosotros tenemos este cuerpo físico, para hacerlo entender mucho mejor, pero este cuerpo físico vamos viendo que se encuentra en esta tercera dimensión. Ahora vamos a ver, por ejemplo, la cuarta dimensión, algo muy interesante que la hemos escuchado en temas, ¿sí?, meramente esotéricos, pero que no le hemos prestado como la debida atención que se requiere. Bien, entonces vamos observando que esta cuarta dimensión es la dimensión del tiempo, ¿sí? Entonces, al ser la dimensión del tiempo, vamos observando que quiere decir que es la duración de nuestro cuerpo o de cualquier objeto en ese mundo. ¿Sí? Muy sencillo, o sea, desde el nacimiento hasta la muerte, ¿sí? Ya cada uno tiene su tiempo contado, por así decirlo. Vamos observando nada más este cuerpo, ¿sí? Este cuerpo, estas prendas, por así decirlo, le pertenecen al tiempo, tristemente, ¿sí? Porque nosotros estamos sujetos bajo todas estas leyes, ¿sí? O sea que a medida que nosotros vayamos liberándonos de esas leyes mecánicas, ¿sí?, nos vamos quitando un gran peso encima, por así decirlo. Miremos una de estas 48 leyes también, ¿sí? Por ejemplo, está la ley de accidentes, ¿sí? Miremos que tristemente cuando una persona pues sucumbe bajo un accidente, cómo puede llegar hasta perder el cuerpo físico por un andar totalmente dormido. O sea que todas esas leyes son totalmente mecánicas y hay que irse liberando gradualmente ellas. Entonces, en esta cuarta dimensión encontramos lo que son todas nuestras aguas. Por eso en las aguas encontramos lo que son nuestros recuerdos, ¿sí? Por eso encontramos la nota re, ¿sí? Porque esta dimensión se encuentra también a esa altura, la altura de hueso sacro, donde encontramos esa nota re, que quiere decir re de recordar, de recuerdos, de recurrencia, porque todos los registros, ¿sí?, están en nuestras aguas, porque nuestra envoltura seminal está totalmente contaminada y tenemos que ir haciendo ese trabajo interior para irla limpiando, ¿sí? Entonces en esta cuarta dimensión encontramos lo que son nuestras aguas, ¿sí? Sí, bueno, también está sujeta bajo esas 48 leyes, como les decía, son totalmente mecánicas. Acá también se encuentra nuestro cuerpo vital. El cuerpo vital es la salud de nuestro cuerpo físico, por así decirlo, ¿sí? Entonces si primero enferma, uno se enferma por dónde es, por su psiquis primeramente, ¿cierto? Entonces luego el cuerpo vital se enferma y ahí sí el cuerpo físico se enferma. A veces miramos nada más que el cuerpo llega y le arroja a uno como ciertas señales de que ya no se va a enfermar, como por ejemplo un dolor de cabeza, si alguna tensión, migraña, etcétera. Y ya como empieza ya nuevamente a plasmarse acá, si ya después sucumbe una fiebre, una gripa, etcétera. Porque lo primero que se va enfermando es ese cuerpo superior a ese cuerpo físico, ¿sí? El cuerpo vital se enferma primero y si se enferma el cuerpo físico, ¿sí? Bien, entonces acá al encontrar nuestro cuerpo vital o etérico, ¿cómo así etérico?, se preguntarán ustedes. Lo etérico está representado por esa naturaleza del cuerpo vital, ¿sí?, de esta cuarta dimensión. Entonces acá encontramos algo muy interesante, ¿sí?, y es que ese tiempo, ¿sí?, solo trabaja desde que algo se crea hasta que algo perece, ¿sí?, para tenerlo muy en cuenta. Esta es una dimensión que se encuentra superior a esta, ¿sí? También uno puede acceder a esa dimensión. Ahorita ya al terminar la conferencia explicaré cómo se accede. Bien, vamos ahora a ver rápidamente la quinta dimensión.
Entonces en la quinta dimensión, ¿sí?, se denomina la eternidad. Bien, acá en esta quinta dimensión encontramos dos mundos. Ahora sí viene algo muy interesante. Cuando todo el mundo sueña, ingresamos a esa quinta dimensión. Pero miramos que hay dos mundos, tanto el mundo astral como el mundo mental, ¿sí? ¿Qué sucede? Cuando una persona sueña, entonces accede inmediatamente a esa quinta dimensión, región de los sueños, ¿ya? Pero cuando uno sueña, ¿sí?, accede al mundo mental. Muy interesante. Acá hay dos principios que nosotros tenemos. Tenemos un principio de emoción y tenemos un principio de mente. ¿Por qué? Porque uno es una máquina que sirve de vehículo para que los defectos se manifiesten, por así decirlo, ¿sí? Si miramos nada más nuestros propios defectos, ¿sí?, se manifiestan en nuestro cuerpo emocional o cuerpo astral, por así decirlo, que se encuentra en nuestro interior, ¿sí? Todas las emociones que uno vaya sintiendo, ¿sí?, son reacciones de nuestro cuerpo, de nuestros propios defectos, porque cada defecto psicológico piensa, ¿sí?, de una manera individual, y una vez oye todas esas voces en su interior. Claro, son todos los defectos queriéndose manifestar. Por ejemplo, en el mundo mental, tristemente van mirando uno nada más como esos defectos se van plasmando en imágenes, en pensamientos, ¿sí?, en proyecciones que uno quiere hacer. Entonces va uno mirando que la imaginación tristemente uno la va usando, pero es para ejercer la voluntad de los defectos, no la voluntad de nuestro ser. Tenemos nosotros que empezar a interactuar de una forma que nuestro propio ser se manifieste en nuestra mente, en nuestra emoción, en nuestro sexo, en nuestro instinto, en nuestras obras y palabras, etc. Pero ¿qué sucede? Nosotros solamente reaccionamos bajo nuestros propios defectos. Por eso es interesante aclarar que en el mundo astral uno accede con su cuerpo astral, y en el mundo mental uno accede con su cuerpo, ¿sí?, mental. Bien, entonces vamos a hablar ahora sí de estos dos mundos. Entonces bueno, entonces hablemos primeramente del mundo astral, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en este mundo astral vamos a encontrar algo muy interesante, que allá se encuentra todas las emociones, ya que ese cuerpo astral es nuestra emoción, por así decirlo. Si tú miras nada más cuando estás allá soñando, ¿sí?, ves allá como ciertos procesos que te llevan también a reaccionar de la misma manera en el cuerpo. Algo allá te asusta en el mundo astral, tú de una vez reaccionas acá tu cuerpo físico de una manera similar, porque recordemos que nuestro cuerpo astral, ¿sí?, está unido a nuestro cuerpo físico por un hilo muy fino, denominado el hilo de la vida o cordón de plata. Hay dos tipos de desdoblamiento, como lo dijimos en la conferencia anterior: el desdoblamiento astral al exterior y el desdoblamiento astral al mundo interior. Si me estás prestando atención, comprenderás que el mundo astral, ¿sí?, también tiene ese proceso porque de la eternidad, ¿sí?, porque ¿qué quiere decir la eternidad? ¿Sí? Es un mundo sin principio ni fin, ¿sí? Entonces, esta quinta dimensión, ¿sí?, entonces allá, por eso a veces tú llegas y duermes un momento, así sean 5 minutos, y a veces sueñas tanto, que crees que dormiste 1 hora, ¿sí?, media hora. Pero lo interesante es comprender que uno ingresa al mundo, ¿sí?, astral, ¿sí?, a esta dimensión de la eternidad, ¿sí?, porque allá uno puede observar los orígenes hasta este propio mundo del universo, ¿sí? Sí, lo que por ejemplo la luna, como era en unos principios, ¿sí?, cuando la luna por ejemplo tenía vida, o el mundo intraterreno que hay dentro del planeta Tierra, ¿sí? O sea, uno puede descubrir muchísimas cosas a través de un desdoblamiento astral. Es muy interesante cuando uno accede a esa dimensión superior, ¿sí? Bien, esta quinta dimensión se encuentra sujeta, ¿sí?, en este mundo astral la encontramos sujeta a 24 leyes, y el mundo mental si la encontramos bajo 12 leyes, pero ya iremos hablando de este proceso, ¿sí? Entonces vamos mirando que acá se encuentra también el fuego, ¿sí?, como vamos observando ya en conferencias, ya más adelante iremos profundizando de estos procesos del fuego, como así, ¿sí? Ya vamos mirando que ese fuego es escalera para subir o para bajar, porque si uno se deja llevar por el deseo, por las emociones,
va mirando que uno se vuelve su esclavo, pero quien domina al deseo, ¿sí? Se hace su propio gobernante, por así decirlo. Bien, entonces vamos a hablar rápidamente del mundo mental. Bien, en el mundo mental encontramos 12 leyes, ¿sí? Entonces acá en este mundo mental vamos mirando que tiene una naturaleza muy interesante. Si la naturaleza del mundo astral es molecular, la de este es atómica. Algo muy interesante, porque quien quiera empezar a desintegrar un problema, ¿sí? Un pensamiento, una multitud de pensamientos, tiene que lograr desintegrar, ¿sí? Esa congestión, por así decirlo, de átomos, porque vamos mirando que todos esos átomos son los principios de cada dimensión. Vamos mirando que cada dimensión es mucho más pesada que la otra. Esta, por ejemplo, vamos mirando esta tercera dimensión, está sujeta bajo la naturaleza celular. La del tiempo vamos mirando con una naturaleza etérica, ¿sí? La del mundo astral vamos mirando que es una naturaleza totalmente molecular. Y la naturaleza del mundo mental es una naturaleza atómica, ¿sí? Entonces vamos mirando que se relaciona también acá con un principio de nuestro propio intelecto. Entonces nosotros tenemos que empezar a hacernos dueños de nuestros propios pensamientos, no nuestros defectos, ¿sí? Entonces acá encontramos todas las formas de pensar de nuestros propios agregados psicológicos. Por eso se hace tan importante la muerte psicológica. Si uno realmente creara este cuerpo, porque miramos que acá se enseñan una serie de prácticas para acceder a esos mundos, ¿sí? Pero si uno crea esos cuerpos, ¿qué va a pasar? Va a empezar a adquirir la sabiduría, conocimiento de cada una de esas dimensiones de cada uno de esos cuerpos, ¿sí? Porque, por ejemplo, si creamos el cuerpo mental, por así decirlo, ¿qué va a pasar? Vamos a saber la sabiduría de cada uno de los átomos, ¿sí? De todo, vamos a saberlo todo. Entonces, por eso se hace tan importante la fabricación de estos cuerpos. Y eso solo se hace a través de la suprasexualidad, como lo vimos en la conferencia número 1. Bien, vamos a ver rápidamente la sexta dimensión. Acá en la sexta dimensión también encontramos dos mundos, ¿sí? Entonces encontramos el mundo causal y el mundo búdico. Entonces es algo muy interesante porque aquí ya vamos a encontrar los mundos electromagnéticos, ¿sí? Si miramos que en la anterior, saludos a todos los que se están conectando. Bien, si encontramos que en la sexta dimensión, ¿sí?, es la de la realidad, vamos a ver que van a empezar a pasar acá unos procesos muy interesantes, porque vamos a ir conociendo lo que es lo que sucede en nuestro mundo causal, por así decirlo, ¿sí? Vamos a encontrar las causas de las propias causas, ¿sí? En nuestro mundo búdico, ¿sí? Ese mundo, por así decirlo, ese mundo intuitivo, que lo vamos a saber todo. Bien, al hablar de este proceso, ¿sí?, de los mundos electromagnéticos, encontramos el compuesto energético de la energía primaria que nos va a ayudar a recrear tanto nuestra conciencia como nuestros cuerpos, ¿sí? Hablemos rápidamente del mundo causal, ¿sí? Entonces acá en este mundo causal, ¿sí?, bajo esta sexta dimensión, encontramos algo muy interesante, que la naturaleza es eléctrica, ¿sí? Entonces se encuentra acá a la altura del centro motor. Para los que vimos la conferencia anterior, la conferencia número 4, ¿sí?, los 7 centros de la máquina humana, van a ir entendiendo también este proceso. Si no lo has visto, te recomiendo que mires también la conferencia número 4, los 7 centros de la máquina humana. Bien, en este mundo causal, ¿sí?, encontramos algo muy interesante, ¿sí?, que está sujeto bajo 6 leyes, ¿sí?, y que es un mundo superior, ¿sí?, porque es una naturaleza totalmente eléctrica, ¿sí? Ya vamos mirando que ya es lo más diminuto dentro del átomo, ¿sí? Acá ya encontramos nuestro propio verbo. Recordemos que en el principio era el verbo y por él todo lo creado existió y sin él nada de lo creado existiría. Muy interesante todo eso, porque lo que nosotros vamos a ir haciendo es crear y recrear este mundo interior,
¿sí? Este templo, hacer la creación de nuestro mundo en 7 días, por así decirlo. ¿Cómo así 7 días? Vamos mirando esa representación en esta gráfica que están viendo cada uno de ustedes ahí, ¿sí? Se relacionan también con esos 7 astros, esos 7 cuerpos, 7 chakras, ¿sí? 7 dimensiones, etcétera. Por eso es importante darle un sabio uso a nuestra energía, ¿sí? A medida que nosotros vamos limpiando y limpiando nuestra energía, vamos accediendo también a dimensiones superiores con solamente practicar. Bien, entonces vamos viendo que acá se encuentra ya nuestra alma humana. A esto vinimos todos los seres acá, a esta existencia, por así decirlo, a crear esta alma, ¿sí? A crear estos 5 cuerpos, ¿sí? Porque acá tenemos 5 cuerpos que están totalmente caídos, ¿sí? Que en la conferencia número 10, los 7 cuerpos, vamos a profundizar de este tema, y tenemos unos 2 que no están caídos, ¿sí? Que son 2 cuerpos superiores. Entonces encontramos que acá está nuestra alma humana. Bien. Vamos a hablar rápidamente de la 6ª dimensión. Entonces acá en esta 6ª dimensión encontramos a nuestra guerrera particular llamada Budi, ¿sí? ¿Quién es Budi? ¿Sí? Budi está representada por nuestra Madre Divina. Tenemos esos tres principios: Padre, Madre y Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede acá? Si vamos entendiendo mucho más eso, le estamos prestando atención. Acá encontramos nuestra alma divina, es esa parte superior. Acá encontramos nuestra alma humana, acá nuestra alma divina. ¿Qué tenemos que nosotros que empezar a hacer? Tratar de ir recreando ese trabajo de nuestro interior para acceder a esas dimensiones superiores, ¿sí? Entonces encontramos que ya aquí está una naturaleza totalmente magnética, ¿sí? ¿Sí? Protónica. Si acá es una naturaleza electrónica, acá encontramos una naturaleza totalmente protónica, magnética, ¿sí? Ya algo ya mucho más liviano. Entonces vamos mirando que a medida que estamos hablando de estas dimensiones, accedemos a mundos superiores, ¿sí? Cuando hablamos de esas dimensiones nos estamos refiriendo a esos cielos dentro de nosotros, muy interesante, ¿sí? Este cuerpo entonces no cayó cuando se dio esa fornicación, ¿sí? Si miramos nada más, esto nos está hablando y nos está recreando que todo aquel que empieza a trabajar sobre sí mismo puede acceder a estas dimensiones superiores. ¿Cómo se accede? A través de una meditación trascendental. No es esa meditación contemplativa, que habla todo el mundo, que es llegar y cerrar los ojos y ya calmarse. No. Existen dos clases de meditación: meditación reflexiva y meditación, ¿sí? Trascendental, ¿sí? O meditación de fondo. La meditación de fondo nos va a permitir acceder a estas dimensiones superiores, ¿sí? Vamos mirando que está sujeta bajo 6 leyes. Si acá en esta 4ª dimensión nos encontramos, en esta 3ª dimensión, nos encontramos bajo 48 leyes, o sea, son muy pesadas, estamos en una dimensión totalmente pesada, ¿sí? Y para poder escuchar a nuestro ser se nos hace muy difícil. Por eso a veces un desdoblamiento de nuestro ser nos habla a través de los sueños, porque realmente todo nuestro ser no nos habla. Nuestro ser está fragmentado. ¿Sí me hago entender con eso? ¿Cómo así fragmentado? Porque nuestra alma está dentro de los defectos, ¿sí? Está dentro de todo el ego, pero tenemos un 3%. Ese 3% equivale a Padre, Madre y Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con este proceso? Entonces tenemos es que rescatar el alma. Por eso se relaciona acá con el alma, la encontramos acá en esta parte superior, ¿sí? A la altura de nuestro centro motor. Entonces, ¿qué tenemos que ir nosotros haciendo? A fabricar nuestra alma. Es como si tuviéramos alma, pero a la vez no. Por eso cuando le dice a una persona: es que usted es un desalmado, es verdad, porque uno no tiene alma, el alma está dentro de los defectos, y para empezar a rescatar esa alma se requiere trabajo incesante sobre su propia psicología. Recordemos que si una persona empieza a trabajar sobre sí mismo, va a integrar lo que son esas virtudes, esas facultades, esas fuerzas, esos poderes que componen el alma, ¿sí? Por eso ese mundo es un mundo intuitivo, porque ya vamos a saberlo todo. Una persona que acceda a esa dimensión superior, ¿sí?
a través de una meditación trascendental lo vas a ver todo, vas a ver toda esa sabiduría, ¿sí? Porque ingresamos a un mundo superior donde se encuentran todos esos registros tanto de toda nuestra naturaleza. Bien, acá encontramos entonces esa alma divina que se tiene que nuevamente conectar con nuestra alma humana, que esto es también un proceso que se va a ver en la conferencia número 11, cómo se fabrica alma y espíritu. Bien, vamos a ver la séptima dimensión. Entonces, teniendo en cuenta que esa sexta dimensión, ¿sí?, no podemos acceder a través de un desdoblamiento, sino a través de una meditación de fondo, se hace muy necesario trabajar íntegramente todo el tiempo. Bien, entonces acá vamos a encontrar que en esta séptima dimensión encontramos nuestro mundo átmico. El mundo átmico, ¿sí?, hace referencia a qué? A donde ya lo más bajo que puede bajar nuestro ser, porque esta dimensión está sujeta bajo 3 leyes, ¿sí? Entonces encontramos también que al estar sujeta bajo 3 leyes es una dimensión totalmente superior, porque es de una naturaleza fotónica, ¿sí? Encontramos que es el mundo de la luz, ¿sí? Lo más bajo que puede llegar nuestro ser. El cuerpo que habita acá en esta dimensión tampoco cayó, que es el cuerpo átmico, ¿sí? Entonces estos dos cuerpos no cayeron, recordemos eso, ¿sí? El cuerpo búdico y el cuerpo átmico, ya lo que son nuestro cuerpo físico, cuerpo vital, astral, mental y causal, sí cayeron cuando se dio esa fornicación, ¿sí? Esa fornicación hace referencia a un proceso que pasó hace mucho tiempo, lo hemos escuchado como lo que se denomina como ese diluvio universal, que es la representación de la fornicación en masa que se dio hace varios siglos atrás, ¿sí? Por eso se decía que todo aquel que ingresara al arca, no, al arca de Noé, al arcano, ¿sí?, podría empezar a salvarse, ¿sí?, podría ser salvo de ese diluvio universal, o sea, de esa fornicación en masa. Entonces lo interesante es saber que a través de la práctica del arcano, ¿qué quiere decir? Es la misma transmutación sexual, ¿sí?, lo que se enseña. Por eso esos son 3 factores: nacer, morir y sacrificio por la humanidad, ¿sí? Entonces, para acceder a esta dimensión, recordemos que es a través de una meditación, ¿sí?, trascendental. Bien, entonces acá en esta séptima dimensión encontramos que está toda la sabiduría del universo. Si uno logra unirse con su propio ser particular, va a saberlo todo. Uno no sabe nada, uno a veces cree que sabe, pero lo único que uno sabe es todo el intelectualismo que ha ganado a través de libros, videos, sí, audios, etcétera. Lo interesante es, por ejemplo, esta temática que estamos viendo el día de hoy, es trabajar sobre sí mismo, es practicar. Sí. Entonces llegamos acá a unas conclusiones muy interesantes, ¿sí? Vamos a ir comprendiendo que a través de la práctica y el trabajo incesante sobre sí mismo, iremos accediendo a estas dimensiones superiores, ¿sí? La conclusión es que vimos en esta tercera dimensión, la vemos abajo con ese dibujito naranja, ¿sí? No sé si la logramos ver, ¿sí?, que nos está hablando de donde se localiza esta tercera dimensión, nuestro cuerpo, ¿sí? Bien, entonces vamos a hablar algo muy interesante: ¿dónde están en nosotros? ¿Sí? Entonces, la tercera dimensión, entonces la encontramos pues a la altura de nuestro coxis, pero recordemos que habían 2 dimensiones, ¿sí?, inferiores, lo que era nuestra primera y segunda dimensión, la de la longitud y la de la superficie. La primera dimensión la encontramos en nuestro aparato, ¿sí?, sexual, ¿sí?, en nuestros órganos sexuales. La segunda la encontramos a la altura del hueso sacro, donde habita nuestra personalidad. Ya lo que es la tercera dimensión la encontramos a la altura de nuestro hueso coxis, perdón. La cuarta dimensión la encontramos a la altura de nuestro hueso sacro. La quinta dimensión la encontramos a la altura de nuestro plexo solar, ¿sí?, sobre la columna vertebral, ¿sí? El mundo astral, ¿sí?, porque recordemos que en esa quinta dimensión hay 2 mundos. La sexta
el mundo mental lo encontramos a la altura de nuestro corazón. La sexta dimensión y esos dos mundos lo encontramos entonces en la dimensión, ¿sí? En la sexta encontramos que el mundo causal se encuentra a la altura de nuestro centro motor. El mundo búdico lo encontramos a la altura de nuestra glándula pituitaria, ¿sí? O hipófisis, y nuestro cuerpo átmico o esta séptima dimensión, ¿sí? La de la gran realidad, la vamos a encontrar a la altura de nuestra glándula pineal. Bien, dirán ustedes, ¿cómo se accede a esas dimensiones? Bueno, es algo muy interesante, porque miremos la tercera dimensión, entonces accedemos con nuestro cuerpo físico, ¿sí? Que es una naturaleza totalmente celular, como lo estamos viendo, ¿sí? Entonces, como bien sabemos, no solamente somos este cuerpo, sino tenemos otros 6 cuerpos más. Con a esta cuarta dimensión, ¿cómo accedemos? A través de una práctica que se llama el desdoblamiento en yinas. ¿Qué quiere decir el desdoblamiento en yinas? Es trasladar nuestro cuerpo físico a una dimensión superior, a esa cuarta dimensión o a cualquier parte de este mundo, ¿sí? de esa tercera dimensión. Esto es algo muy interesante porque hay muchas brechas abiertas también a esta cuarta dimensión. Si miramos por ejemplo el triángulo de las Bermudas, ¿sí? Es una brecha abierta para también a esta cuarta dimensión, ¿sí? En muchas partes del mundo han contado casos que llegan barcos, aviones y se desaparecen. Es algo muy interesante porque son fisuras que quedan dentro de esta tercera dimensión. Una persona totalmente consciente puede llegar a un desdoblamiento, acceder también a esa dimensión, pero para uno lograr realmente tener representación física en esa dimensión, tiene que ser a través de un desdoblamiento en yinas, ¿sí? Que es trasladar este cuerpo físico a esa dimensión superior. Bien, la quinta dimensión, ¿cómo accedemos? Entonces, recordemos que en la quinta dimensión hay 2 mundos, mundo astral, mundo mental. Entonces, a través del mundo astral vamos a acceder mediante un desdoblamiento astral, ¿sí? Vamos a acceder a cualquiera de a las dos clases de sueños, tanto nuestros sueños en el mundo interior como en los sueños en el mundo exterior, ¿sí? También al mundo mental, ¿sí? De esta quinta dimensión. Lo vamos a hacer a través de un desdoblamiento mental. Entonces vamos mirando que ya esas 2 dimensiones superiores, la sexta y la séptima, es exclusivamente a través de una meditación de fondo, ¿sí? Una meditación trascendental. ¿Cómo es eso? Cuando nuestra propia chispa se libera, ¿sí? Abandona este cuerpo e ingresa a esas dimensiones superiores. Tristemente uno nunca ha tenido como esa pequeña incógnita como practicarlo, pero ya como lo estamos sabiendo, lo iremos a practicar. Sí, esa es una práctica que se enseña también a través de este ciclo de conferencias, cómo liberar nuestra propia chispa o esencia para acceder a esas dimensiones superiores. Bien, entonces, como conclusión acá de esta conferencia, ¿qué es? Que para poder acceder entonces a cada una de estas dimensiones y tener representación real y directa, se hace necesario fabricar estos 7 cuerpos que vimos, ¿cierto? Entonces, la materia prima para la creación de estos cuerpos, ¿sí? Está dentro de nuestra energía sexual. Entonces, si nosotros no trabajamos sobre sí mismos, no recuperamos las aguas, ¿sí? No vamos limpiándolas cada vez más, es imposible que accedamos a esas dimensiones superiores. Entonces, vamos a hablar rápidamente de los 3 factores, ¿sí? Entonces, a través de la muerte psicológica, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar cada uno de los agregados psicológicos que tienen contaminado nuestra energía y que nos impiden poder fabricar uno de estos cuerpos. Porque cuando ingresamos a la práctica del nacimiento, ¿sí? De la transmutación sexual, a veces se nos hace imposible la creación de uno de estos cuerpos, porque nuestra energía está totalmente contaminada. Entonces se hace necesario, primero, eliminar todos los defectos que nos sienten tan contaminados. Segundo, enseñar estas herramientas, ¿sí? O ayudar a cualquier ser a que pueda empezar a despertar y pueda trabajar sobre sí mismo.
¿sí? Esto es el sacrificio por la humanidad y el nacimiento espiritual. ¿Sí? Entonces, el nacimiento espiritual es la herramienta base para crear los cuerpos y para cristalizar, ¿sí?, la conciencia dentro de nosotros. Entonces, bien, esta sería la conferencia número 7 de fase A, ¿sí?, la conferencia número 5 y 6. Si tienen preguntas las pueden hacer de una vez, serán respondidas en estos momentos. Vamos a ver qué preguntas hay. Bien. Saludos, se escucha bien. Hola, ¿qué tal? Hola, puedes acercarte al micrófono. Hola, ¿me están escuchando? Hola, hola. Bien. Bien, como saben, esta conferencia va a quedar aquí guardada. Y pueden llegar y acceder a la siguiente conferencia que la vamos a ver el día viernes. Cualquier cosa, entonces nos veremos en la próxima transmisión.